¿Qué tal, amigos? Buenos días. Es un privilegio estar y ser recibido en la casa de don Javier Espinosa Mandujano, un intelectual muy destacado de Chiapas, pero no solo de Chiapas, un importante escritor, filósofo, ensayista, que orgullosamente es chiapaneco, nacido en 1932 en Jiquipilas, y un hombre con que ha recibido múltiples reconocimientos, entre ellos el Premio Chiapas, entre muchas cosas a lo largo de su vida. Un hombre que se formó y estudió en el Instituto Gramsci en Italia, en sus tiempos mozos, amigo de Rosario Castellanos, amigo de la Espiga Motinada y de todos sus integrantes, de Óscar Oliva, nuestro poeta, de Jaime Labastida, de Laco Cepeda, con los que convivieron pues de jóvenes en San Cristóbal y traían esta inquietud por el conocimiento y por la reflexión. Don Javier, es un gusto que nos reciba en su casa. ¿Quién es Javier Espinosa? ¿Le han hecho esa pregunta? ¿Cómo te describirías? Y esa es una pregunta interesante, porque da lugar a reflexionar sobre la identidad de las personas, que es un problema muy viejo. Los griegos discutieron mucho el problema del ser del individuo, incluso. Si tú me dices quién soy, yo no te podría decir que soy la persona que veo en el espejo. Generalmente todos somos desconocidos para nosotros mismos. Estamos acostumbrados a pensar en alguien, en mí, como tú estás acostumbrado a pensar en ti, a pensar y hacerse una idea de quién es, identificarse con algo, con alguien. Bueno, esa es una falsificación. En realidad, somos entes desconocidos. Yo no sé exactamente quién soy, como no lo sabe nadie de todos los que vivimos sobre la tierra. Tenemos una idea aproximada, quizá, de nuestras preferencias, sí, nuestras afinidades, intereses, nuestros gustos, nuestras esperanzas, nuestras limitaciones, nuestra sobrevivencia. Pero todo eso, en vez de hacerte más conocido, te hace más desconocido. El hombre actual, el hombre de estos días, que está transitando sobre la tierra, está viviendo días muy azarosos, aciagos, crueles, no solamente por la depredación que ha aparecido, quién sabe de dónde, la pandemia, enfermedades de todo tipo, guerra, etcétera. Pero sigue funcionando quizá el más importante depredador del hombre desde tiempos muy antiguos, que es la política. La política es un depredador que está a la vuelta de la esquina y nos ha obscurecido más aún el panorama del hombre que transita pacíficamente sobre la faz de la tierra. Entonces, a mí, en esta entrevista que tú me haces el favor de hacer en esta casa que es tuya, a mí lo que me interesa es plantear la posibilidad de hacernos un poco libres, dejar de ser víctimas de algo, es decir, dejar de tener el gusto de ser víctimas de algo.
Porque claro, es mucho más difícil ser libre que ser esclavo. Es mucho más difícil alcanzar cierta libertad en la especulación, el pensamiento, en la moral, etcétera, que estar cómodamente sentado como víctima de todo lo que te rodea, que es puro artificio, pura ficción, pura artificialidad. Lo primero que se ha aconsejado desde los tiempos de Nietzsche, a fines del siglo XIX, y que la filosofía de mediados del siglo XX, principalmente francesa, inglesa, holandesa, han sistematizado, digamos. Lo primero es quitarse cargas inútiles que tienes sobre tus hombros, principalmente lo que se llama historia. Decíamos, los dogmas también. Desde luego, digo, eso ya ni se diga, ¿no? Si quieres tener alguna libertad intelectual, eso significaría, tener alguna libertad intelectual, significaría un esfuerzo por hacer inteligible el mundo en que vives. ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo comprenderlo? ¿Cómo? Te quiero hacer una pregunta. La libertad, la esclavitud, ¿es una condición filosófica? ¿La esclavitud es una condición, por ejemplo, de sometimiento al consumo del mercado? O sea, ¿en qué sentido somos esclavos y en qué sentido somos libres? Quiero entender que desde tu percepción la libertad es un estado conceptual, filosófico, ¿no? Es un estado de ánimo del ser humano. Claro que sí, es una manera de ser, es un modo de ser. ¿Se puede ser libre estando en la cárcel, estando en la montaña? Claro que sí. A eso quería Claro que llevarte sí, la reflexión. libertad no tiene nada que ver con la cárcel, ni con el dinero, ni cosa que se parezca. La libertad individual, estamos hablando de manera exagerada. Tendríamos que sustituir esta frase, ¿no?, de mi libertad individual, sustituirla por otra frase menos compulsiva, digamos. Porque hablar de libertad del hombre es un sueño, es una ilusión. Vivimos en un mundo en que tienes que luchar por no ser esclavo y alcanzar cierta libertad. ¿Te refieres a esa carga entonces? Cierto gozo de vivir donde vives, sabiendo que estás en un proceso de inteligibilidad del mundo, en ese mundo en el que vives. No, yo no entiendo cómo una persona pueda tener un sosiego de cualquier tipo si no entiende al mundo en que lo rodea, el mundo cercano en el que vive. Si no entiende que el mundo cercano que lo rodea es un mundo artificial. ¿La ignorancia nos hace esclavos? ¿El conocimiento nos hace libres? No, el conocimiento es una cosa y la sabiduría es otra. Las ciencias te dan conocimiento, pero no te dan saber. Sí, puedes saber muchas cosas, pero no comprender muchas cosas. Sí, la sabiduría es otra cosa. Correcto. Ser sabio es otra cosa que ser científico. Hay científicos que no tienen nada de sabios, absolutamente. Es decir, la tecnología es una cosa, la ciencia aplicada es una cosa. Los principios que se dicen científicos aplicados, sí, claro, son cosas se llama distintas. tecnología. Claro. Esa es una cosa que puede hacerte propietario de algunas cosas del mundo. Las ciencias lo que intentan es hacerte a ti propietario de algo, ponerla a tu servicio ciertas cosas. Y las ciencias, sobre todo las ciencias aplicadas del mundo en el que vivimos,
esas no tienen medida humana. Ya son producto de una maquinaria complicadísima, muy compleja, ¿verdad? Una maquinaria compuesta de productores y consumidores. Los productores, como rectores del comportamiento del mundo, tanto intelectual como moral, los productores asumen esa calidad, esa potestad que no les corresponde, ¿verdad?, de dirigir el mundo de acuerdo con sus intereses, por una parte, y por la otra, los consumidores de lo que esos productores producen. El mundo cada vez se divide más claramente en dos partes: los que producen y los que consumen. Estamos siendo educados qué cosa pensar, qué cosa comer, cómo vestirte, cómo transitar, cómo ir de un lado a otro, cómo hacer las cosas cualquiera que sean. Es una inducción. Tu voluntad ha sido suplantada. De acuerdo. Te has convertido en una verdadera víctima. O sea, tú llegas a desear, querer tener una marca de ropa, un tipo de camisa, un vehículo, porque estás inducido, porque estás... Así es. No es un ejercicio de libertad. Es una cárcel, digo, es una camisa de fuerza. No es un ejercicio de libertad, es una cosa a la que te llevaron, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Y en ese sentido tú hablas de sometimiento y de una forma de esclavitud moderna. Así es una cárcel, es una camisa de fuerza de la que no te puedes salir. Ok. Es decir, ¿cómo te sales del mundo en que vives? Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos en unos momentos.